Pues como ya se habrán dado cuenta, en Rollercoin bajaron bastante las recompensas. Para ser más específico, quitaron los 10 RLT de las misiones semanales. Y la pregunta que más se repite es, ¿sigue valiendo la pena jugar tanto por tan poca recompensa? Entonces en este video les voy a explicar qué es lo que bajaron y mi opinión, lo que yo pienso acerca de este bajón. Y además si vale la pena o no, ya iremos viendo. También vamos a hacer algunas cuentas para estar más claros. Pues vamos a empezar con los bajones, ¿no? ¿Qué es lo que bajaron? Como pueden ver aquí en las misiones diarias, antes por completar las misiones diarias sin completar la task, no era necesario, simplemente jugando, podías ganarte 0.5 RLT. Y ahora ya desapareció, ya no hay nada de nada, no existe. Esto pues es bastante malo, pero si nos vamos a las semanales, vamos a ver que bajando un poco, la misión de 10 RLT, bueno, la recompensa de 10 RLT tampoco existe porque la bajaron a 5. Además de que bajaron algunas cosas más. Vamos a verlo de una manera más específica aquí en Discord porque aquí nos viene toda la información. Como podemos ver, hay bajas buenas y bajas malas. Aquí nos dice que en lugar de ganar 35 juegos diario, vamos a tener que ganar ahora 30. Y en lugar de ganar 75 vamos a ganar 70. Esto estaría bien si no es porque aquí abajo nos dice que ahora por completar 7 tareas diarias, en lugar de 0.5 nos van a dar 60 RST. O sea, antes nos daban RLT, ahora nos dan 60 RST, que pues se va a ocupar más en un futuro cercano. Pero de todas formas esto era pues una ganancia bastante buena a la semana, bueno al día y a la semana, la de los 10. Que aquí vamos a ver las semanales, los cambios de las semanales. Jugar juegos por 5 días de 30 RCT nos bajó a 20, además también los RCT bajaron de 175 a 150, que esto está bien, de 375 a 350, que yo opino, les digo que esto está bastante bien, pero hacer 100 merch de 100 RCT bajó la mitad a 50 y aparte completar las 10 tareas de 10 RLT bajó a 5. Como ven tenemos bastantes bajones, hay unos buenos como el de los juegos, podemos jugar menos, pero al mismo tiempo bajaron los RST. Además de que para completar, nosotros vemos aquí estas tareas semanales, aparte de jugar, tenemos que hacer 100 merch y también craftear un minero o hacerle merch. Además de que nos dice, me fijé después, que aquí vamos a tener que completar 10 misiones, pero completando las que son gratuitas, solamente llegamos a 9. No sé si estoy bien, si me estoy equivocando, si estoy viéndolo mal, pero solamente cuento 9 en los juegos y todo, y con la 10 serían gastar 30 RLT o hacer una compra de la oferta semanal. Según yo antes, no sé si hay algún cambio que no estoy viendo, ustedes me lo podrán decir en los comentarios, pero según yo antes la décima era completar las 5 tareas, que ahora es más fácil completar las 5 tareas, tal vez por eso están haciendo estos cambios, pero yo contándolas ahorita solamente cuento 9 y esta de la RLT pues no cuenta como una tarea. Entonces habría que ver si es posible siquiera completarlo sin hacer un gasto, que ya saben, y mucha gente lo hace, puedes gastarte estos 30 RLT que aparte son a la semana comprando y vendiendo el mismo minero. Le vas a perder algo, pero finalmente la completas y le ganas. El detalle está en eso. Contando la comisión sigue valiendo la pena 5 RLT, ya se está cortando mucho la ganancia. Y pues vamos a ver que necesitamos 100 merch y craftear un minero. Si nosotros hacemos el ejercicio y nos vamos aquí a la parte del crafteo, solamente craftear un minero, pongámosle hacerle merch, tenemos que cuesta 0.2 RLT. Y si nos vamos aquí a las partes y yo quiero, por ejemplo, fusionar 100, nos va a costar 0.5 RLT, que son las 100 necesarias a la semana. Entonces esto nos da un total de 0.7 RLT, lo que quiere decir que nos estaríamos ganando 4.3 en lugar de 5. Además de que si necesitamos comprar la oferta semanal o comprar gastar los 30 RLT, entonces ya por las comisiones tal vez estaría bajando la ganancia a 3 a 2 RLT. Esto no lo hago porque pues puede variar, depende del minero que compres, depende a qué precio lo compres y también depende en qué precio esté la oferta semanal. Antes podía ser rentable comprar la oferta semanal si por ejemplo aquí estaba en 20 y en el market la teníamos en 18. Ponle que tú nada más le perdías 2 RLT y un poquito más
y le ganabas alrededor de 7. Así sí valía la pena, pero de un tiempo para acá ya las ofertas empezaron a tener una diferencia de 10 RLT con el market, como por ejemplo el Dancing Queen, que si nosotros lo vamos a buscar aquí y le ponemos Dancing Queen, vemos que en la oferta semanal está en 19, aquí está en 11, o sea que son 8 RLT menos que le estaríamos perdiendo y obviamente no sería rentable comprar la oferta semanal para ganarnos 5. Es muy poco rentable ya aquí ya va lo que yo les digo, es muy poco rentable, ya no es como antes, pero todo depende de la semana. Si en una semana tú puedes conseguir una ganancia de 4 RLT, de 3 RLT, pues tal vez siga valiendo la pena, no como antes, no es la mejor estrategia para ganar RLT definitivamente, pero pues finalmente lo que le ganes de RLT está bien, siempre y cuando te convenga y no sea solamente un RLT a la semana. Además de que las misiones, pues si tú estás completando el pase, sí o sí las tienes que hacer y son las mismas que en las misiones diarias. Entonces por eso no hay que preocuparse mucho, porque finalmente, aunque ya no hagamos las misiones para ganar esos RLT, pues las tenemos que hacer para ganar esta experiencia, y además en el pase también hay RLT, además de que podemos tal vez vender piezas, vendiendo piezas ya le ganas más. Antes la gente decía que no era rentable, ahora con esto probablemente las piezas sean una mejor opción, también vamos a ver un video de eso después, pero como ya son más fáciles de completar las ofertas semanales, tal vez es por eso que bajaron la recompensa, que estaría como injusto, el punto es que sea difícil lo que está pasando, pero bueno, entonces es lo que les digo, yo creo que es menos rentable. Diría que tendría que ser también probarlo yo, así hacerlo en varias semanas, porque creo que puede ser rentable todavía, ¿no? Muy poco, pero 3 RLT pues de algo te ayudarán para abrir lo que sea o para craftear, no sé, cada quien pues verá. Yo como ven tengo 14, ya contaba con los 10 de la semana anterior, pero pues me la pelé y ya no, se la roller mamaron. Si me gano 3 estaría bien. Esto es una noticia un poco negativa el día de hoy, pero hay que esperar a ver por qué lo hicieron. Tal vez en el futuro con la parte de la electricidad vamos a necesitar más esos RST y ahora es más fácil ganarlos, y pues vamos a estar haciendo venta de baterías tal vez, o sea puede que se cierra una puerta pero se abra otra. Yo no digo nada todavía, no es como que ya odie la estrategia, odie las recompensas o las ame, simplemente hay que esperar a ver qué es lo que pasa, no sacar conclusiones precipitadas, y pues ya después veremos en un video futuro si salió rentable, si valió la pena este bajón de recompensas o no. Mientras tanto ustedes pueden dejar su opinión aquí abajo, y algo que les voy a decir es que probablemente, esto no debería de decírselos, pero bueno, si ya llegaste hasta aquí, qué suertudo eres, probablemente en el próximo video se viene sorteo, no sé si de 5 o de 10 RLT, quisiera hacerlo de 10, pero quisiera que más personas ganaran también, entonces puede ser que sea de 5. Ahí voy a ir pensando. Ya saben, el ganador del concurso anterior estuvo en la pestaña de comunidad y ya le llegaron sus RLT. Entonces ahora sí, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Para empezar a tomarte en cuenta, para que participes en los sorteos futuros y que yo pueda seleccionarte, puedes comentar algo, lo que sea en este video, porque el sorteo viene en el siguiente, pero comenta desde este video, también va a valer. Entonces no le digas a nadie, yo te veo en el siguiente video, te cuidas, te bañas, chao.